¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Mira, cuando brillamos más que el sol, el espíritu se activa. ¿El espíritu de quién? El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando brillamos aún más que el sol, el espíritu se activa en nosotros, porque buscamos o entramos en la dimensión del pleno conocimiento. ¿Conocimiento de quién vamos a oír? ¿Del hombre? De Dios. En ninguna manera. El conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Dios. Mira, si tú prestas atención, aquí no te está hablando un hombre. ¿Y por qué? Porque yo te estoy hablando conforme a lo que está escrito. Por eso, como dice el profeta Isaías, mira, un poquito aquí, otro poquito allá. Así se lee en las Sagradas Escrituras. Porque Pablo te habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios le fue dado al amado apóstol Pablo por el Espíritu Santo de Dios que está en él, nos lo revela. ¿Y ese Espíritu Santo de Dios dónde está ahora? En vosotros. En vosotros. Mira, se activa el Espíritu Santo de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia y Señor de toda consolación por la existencia, por la presencia y por la manifestación de Dios. O sea, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿es verdad que ellos son tres? No, es uno solo que se manifestó en tres oportunidades. Primero, el Padre se manifiesta por los profetas a través de la palabra, el verbo. Luego el verbo es hecho carne y se presenta por medio del Hijo, o sea, el cuerpo de Cristo de Nazaret. Esa es la carne. Y luego hoy se presenta por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Él se mueve como lengua entre todos nosotros que pasa por medio del conocimiento. Por eso, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel. Benditos de Dios. Hay una descendencia, hay un linaje desde Noé hasta nuestros días por medio de la promesa que se le hizo a Abraham. Estos que vienen en ese linaje, estos son adoptados por medio de la fe en Cristo, Señor nuestro, han sido adoptados porque su padre fue destruido. La carne fue destruida en la cruz del Calvario. Hasta ahí llegó el periodo de la carne. Luego ahora una nueva era, una nueva época, entra la luz del Espíritu y se activa en nosotros el Espíritu Santo de Dios, gracias a nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Esto es importante conocerlo, es importante saber que, como está escrito en Hebreo, en el capítulo 2, en el versículo 14, Cristo llevó su carne hasta la cruz del Calvario para que fuera destruida. En ella fueron destruidos sus deseos terrenales. En ella fue acabado el diablo, o lo que se conoce como aquel que es contrario a Dios. Satanás, el diablo, ahí fue destruido. Por los deseos engañosos que estaban en el cuerpo de Cristo, fueron llevados hasta la cruz del Calvario para allí ser destruidos. Y luego, mira, resucitó de entre los muertos el Espíritu Santo de Dios por el medio del conocimiento que hoy vive en vuestros corazones, como está escrito en Gálatas 4:6 y en Romanos 5:5. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? En todo aquel que cree. Pero en el que no cree no puede estar. ¿Por qué no puede estar? Porque aunque lo tiene, no lo cree. Y si no lo cree, para él no está. ¿Ves? Muy importante
dar gracias a Dios por los profetas, pero por los originales. No se deje engañar. Por ahí hay muchos falsos profetas. Todos desde Juan hasta nuestros días son falsos profetas. Y desde el apóstol Pablo, es el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, hasta nuestros días. Después de Pablo, después de Juan, ellos son falsos apóstoles. No hay más apóstoles. No sea embustero, no le mienta a la iglesia. Menos mal, para la gloria de Dios, en estos tiempos se iba todo a revelar y todos iban a despertar. Todos los que estaban preparados para vida eterna, a ellos les vengo yo a traer buenas noticias, les vengo a traer libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué te va a hacer libre la verdad? ¿De qué te hace libre? De ti mismo y de toda esa cuerda de embusteros que están detrás de ti solamente para beneficios propios. Es muy importante conocer la verdad de Cristo, Señor nuestro. Doy gracias a Dios entonces también por Cristo y el Nazareno que entregó su vida por el perdón de mis pecados y de los tuyos también. Por eso usted está hoy, para la gloria de Dios, libre de pecado. Usted es libre de pecado. Cristo fue el Cordero que se presentó como ofrenda una vez y para siempre para el perdón de pecado. Quitó el pecado en un día. Hermano, pero yo he estado haciendo esto y haciendo lo otro. No soy pecador. Estás sembrando el mal y tendrás que recoger el mal que sembraste, según Colosenses capítulo 3, versículo 25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Para eso un buen estudio que te trae hoy Papá Dios, que se llaman los hijos del primer Adán y los hijos del segundo Adán. Los hijos del primer Adán vienen genéticamente de él y los hijos del segundo Adán por fe son adoptados. Doy gracias a Dios por tres personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como son Noé, Job y Daniel. Noé mantuvo su humildad, Job mantuvo su integridad y Daniel mantuvo su fe. Mira, muy importante la humildad, la integridad y la fe. Mantener estas cosas en lo espiritual agrada al Señor nuestro Dios y da testimonio Él de nosotros que verdaderamente no merecemos la vida eterna. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Hoy hablamos entonces de los hijos del primer Adán y los hijos del segundo Adán. ¿Cuánta diferencia hay entre la carne y el espíritu? Los hijos del primer Adán son hijos de la carne. Los hijos del segundo Adán son hijos del espíritu. Dios hizo una dicotomía, no tricotomía, no cuatricotomía, no. Dios hizo una dicotomía. La dicotomía es la carne y el espíritu. Unos son hijos de la carne, otros al llegar a Cristo empezaron a ser hijos del espíritu. Dios hizo una dicotomía en el hombre, lo hizo carne y espíritu. Como dice el amado apóstol Pablo, un ser espíritu, un alma viviente. Así está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, 44 al 49. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El alma es el cuerpo, la mente del cuerpo. Eso forma el alma. Eso no va para ninguna parte. Eso cuando muere regresa al barro de donde salió. Así de fácil. Y el espíritu
que es de Dios regresa a Dios que lo dio. Esto nos diferencia entre los hijos del primer Adán y del segundo Adán. Los del primer Adán son temporales. Los del segundo Adán son eternos. Los hijos del primer Adán son terrenales. Los hijos del segundo Adán son celestiales. Unos son carnales y otros espirituales. La ley se hizo para los terrenales. La ley de Moisés se hizo para los terrenales. La gracia de Dios se hizo para los espirituales. Como está escrito, la ley condena solo al desobediente. Por eso, todos los hombres tienen un llamado. El llamado es obedecer al camino, a la verdad y la vida. ¿Quién es este? Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Y por qué? Porque Cristo es el ejemplo. Fue el primer hombre que obedeció a Dios en su plenitud. Y ese es el ejemplo para que todos sigamos. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, 8 al 11. El amado apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que se lea en todas las iglesias: sin embargo, sabemos que la ley de Moisés es buena si se usa y se lee debidamente. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos. ¿Por qué es buena entonces la ley? Bueno, es buena porque le hace recordar al que está bajo la carne y sus deseos que no debe andar en ellos. ¿Ve? Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino para los injustos y desobedientes, y a los impíos, y que se condenan a sí mismos de pecado, a los irreverentes y profanos, a los parricidas y matricidas y homicidas, a los fornicarios y a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos y perjuros. Ojo aquí. Y a todo el que se opone a esta sana doctrina. ¿Cuál es la doctrina que yo predico? La doctrina de Dios. La enseñanza del amado apóstol Pablo, o del Espíritu Santo de Dios por el amado apóstol Pablo. Yo soy imitador de Pablo, como Pablo es imitador de Cristo, como Cristo es imitador de Dios. ¿Ven? Esa es la verdadera y sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que me fue encomendado. Como está escrito en Romanos capítulo 8, del 1 al 9. Perdón, del 1 al 10. Romanos capítulo 8, del 1 al 10. Pero ahora vamos a ir deshojando este libro. Dice, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ojo aquí, nótese, esto es para que se cumpla la Escritura, como está escrito en el Salmo 34, versículo 22. El Señor redime a su siervo, ninguno de los que confían en él serán condenados. Una persona ya por sí misma es condenada cuando no cree en Cristo. El mundo está condenado por sí mismo, porque cuando no conocen a Cristo, ni la voluntad de Dios, ni obedecen al Evangelio de Dios, entonces simplemente viven según la carne y no según el Espíritu. Pero una persona que está en el Espíritu, una persona que le está creyendo a Dios, una persona que tiene fe, para esa persona no hay ninguna condenación. Porque para los que están en Cristo no andan según la carne, sino según el Espíritu. Y la ley de Moisés
es que condena de pecado, no es para el espíritu, sino para los deseos de la carne. Por eso dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Señor nuestro. ¿Ve? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Pues el mismo Señor en los días de su carne lo dijo: os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. ¿Por qué? Porque los que están muertos son los que están según la carne. ¿Y cómo es esto? Si una persona hace un daño a otra, ese daño lo va a volver a recibir. Así que ya está condenado, porque ya hizo el daño. Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. O sea, que ya la persona que busca hacer el daño a otra automáticamente está muerta, porque ese daño se le va a devolver, quiera o no quiera. Romanos capítulo 8 versículo 2. Mediante Cristo, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado. Claro, la gracia te libra de la ley del pecado. Cuando conoces la gracia y empiezas a andar por el Espíritu, ya sabes que Cristo ha destruido tu pecado, ha perdonado tu pecado, te ha redimido del pecado, porque hizo una ofrenda viva, santa, agradable a Dios, como un culto racional. Y te enseña a ti que de la misma manera tú debes presentar tu cuerpo en ese sacrificio para con otro, y así como no condenas a nadie, tú tampoco eres condenado por él de pecado. Como está escrito en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Y como está escrito en Romanos capítulo 10, versículo 4. El fin de la ley del pecado es Cristo, para justicia a todo aquel que cree en él. Así que mediante Cristo, la ley del Espíritu que da vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, como está escrito en el libro histórico de Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando yo conocí que Cristo murió por mis pecados, entonces comprendí que no debía de andar en ellos. ¿Por qué? Porque si andaba en ellos, estaba haciendo de que lo que hizo Cristo por mí no valiera de nada. Y uno debe de ser agradecido con Dios. Dios entregó a su Hijo por nuestros pecados para que Él fuese ejemplo a nosotros y nosotros dejáramos de andar en Él. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne, Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en su carne. Dios, todos los deseos de la carne que estaba en Cristo fueron condenados en él, y él lo llevó hasta su muerte, como dice en Hebreo en el capítulo 2 versículo 14. Por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Dios también en Cristo participó de lo mismo para destruir. No fue narguear, cachetear o pellizcar, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. O sea, que lo que es contrario a Dios, porque diablo significa contrario en el diccionario, lo que era contrario a Dios, Dios lo condenó dentro de él. Él lo sintió, pero no vivió por ello. Igual que tú, igual que yo, sentimos los deseos de la carne, pero no debemos vivir por ello, sino condenarlos dentro de nosotros hasta la muerte. Y la muerte, en la muerte de nuestra, ellos quedarán destruidos, porque nadie podrá decir, este hizo esto, este hizo aquello, sino que ya fueron redimidos. Lo que hicieron ya no lo volvieron a hacer, vivieron una vida en Cristo, fueron adoptados por el Espíritu Santo de Dios y por él vivieron.
y fueron viviendo en santidad. Porque el propósito de Dios es nuestra santificación. Como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículos 6 al 10. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Primero dijo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, aunque la ley lo requería. Entonces agregó, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Quita lo primero, la ley de Moisés, para establecer esto último, la gracia de Dios. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre por medio de sí mismo. Dios mismo se preparó un cuerpo y Él mismo se entregó como una ofrenda en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. O sea, Dios redimió nuestros pecados y así ha probado nuestros corazones. Si somos agradecidos con Dios y dejamos de hacer el mal por obediencia a Cristo, Señor nuestro, entonces vamos por el camino correcto, el camino de la verdad y de la vida que es en Cristo, Señor nuestro. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que dará la vida del mundo es mi carne. Ese pan es repartido cada sábado entre nosotros, porque el pan que es Cristo es su palabra. Amén. Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades y párete de contar. Eso es andar en la carne. La avaricia y la idolatría. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu, en los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, mansedumbre, tolerancia, piedad, amor, perdón. Y me preguntarás, ¿cuáles son los deseos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu? Busque Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25. Claramente el amado apóstol Pablo dice que la carne es contra el Espíritu. Por eso la carne es el diablo. Lo que usted creía que diablo era un hombre pintado o vestido de rojo, rojito, con cachos, tridente y rabo, no. Que le incita aquí en la oreja a hacer el mal, no. El mal estaba en usted. Los deseos engañosos estaban en usted. Recibo que ya el Señor los ha destruido. ¿Cómo es esto? Que ya usted no está bajo la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la borrachera, la orgía, las enemistades. Apártese de ese mal. Condene toda esa ira, todo ese mal dentro de usted. Llévelo hasta la muerte y que nadie pueda decir que usted ha participado o participa de ello. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios lo recibo. Porque para el requisito de la ley, para que el requisito de la ley de Dios se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Dios, recuerden que son los 10 mandamientos. Amar a Dios. A ver, ministro Miguel Daniel, venga acá. A mí me gusta que el ministro por aquí ve.
el ministro no lo recuerde porque el ministro lo sabe muy bien. Lamentablemente en live no puede salir la cara del niño allí. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no dará imagen. El tercero, no tomará el nombre de Dios en vano. El cuarto, está fiesta sábado. El quinto, respetará a Dios. El sexto, no cometerá homicidio. El séptimo, no adulterará. El octavo, no robará. El noveno, no mentirá y faltará falta de timón. El décimo, no codiciará tu casa de tu padre. Muchas gracias. Amén. Gracias a Dios por ti, bendecido. Amén, Abaca. Para que el requisito de la ley de Dios se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que anda en el Espíritu cumple estos 10 mandamientos. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, mas los que viven en el Espíritu piensan en los frutos del Espíritu. Y ya saben ustedes dónde están escritos los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Y los frutos del Espíritu desde el 22 al 25 del mismo Gálatas capítulo 5. Recordemos, amados, como está escrito en Romanos 8, 6, los deseos de la carne producen muerte, mas los deseos del Espíritu es vida y es paz. Porque los deseos de la carne son contrarios a los frutos del Espíritu y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué no se pueden sujetar a la ley de Dios? Mira un fornicario. Si en los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, dice no cometerás adulterio, una persona que fornica comete adulterio. ¿Ve? Por su deseo de fornicación. Entonces no se sujetan a la ley de Dios porque no pueden. ¿Y por qué no pueden? Porque el hombre no tiene dominio propio. No, no se trata de eso. Se trata de que la ley de Dios, los 10 mandamientos, dice que no debes hacerlo. Ojo aquí. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, los que sois hijos del Espíritu, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Yo recibo que sí. Pues el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Tenemos nosotros el Espíritu de Cristo. Entonces caminamos por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él abrió su templo para mostrarnos el tesoro que había dentro de él. En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está. En cambio, si Cristo está en vosotros, vuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero vuestro espíritu vive a causa de la justicia. Por eso, muchas veces nosotros, el cuerpo desea hacer el mal. Es como si tuviera dentro de él unos deseos que quieren salir, pero por el Espíritu de Dios quedan condenados dentro de nosotros. No pueden salir de ahí. ¿Y por qué no pueden salir de ahí? Porque Dios los ha sujetado dentro de cada uno de nosotros. Los que viven según la carne no son hijos de Dios, sino de primera Adán. Deben morir esos deseos carnales para mostrar que Dios vive en vosotros, como está escrito en el libro de Juan 8:44. Como está escrito también en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones vergonzosas y desordenadas, malos deseos y avaricia,
que es idolatría, hacerla morir en vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Para que Dios viva en vosotros. ¿Somos nosotros entonces hijos de Dios? Sí, todo aquel que es espiritual y quiere vivir en el espíritu es hijo de Dios. No quiere cometer el mal. El mal está en él, pero está condenado. Y todo aquel que participa de la carne es hijo del primer Adán. Todavía no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Aquel tiene el Espíritu Santo de Dios, pero lo tiene dormido. Por eso dice en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por todo esto clamamos, Abba Padre. Gracias Dios por su amor y por su don inefable. Ciertamente éramos hijos del primer Adán, pero el primer Adán fue destruido en la cruz del Calvario. Y hoy vivimos por el segundo Adán, el que resucitó de los muertos, como está escrito en Romanos capítulo 7, versículo 4, que hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, o sea, Cristo de Nazaret, para ser del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Por todo esto clamo hoy, Abba Padre, gracias Dios por su amor y por su don inefable, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí y en ti. Por lo cual clamo, gracias Dios, Abba Padre. También recibo en el amor de Dios que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Recibo que los presento delante del Señor limpios, puros, sin mancha, sin ningún tipo de arruga ni contaminación, delante del Señor nuestro Dios, como una virgen pura para Cristo. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto, clamo, Abba Padre, doy gracias al Padre de la gloria y de misericordia. La gloria siempre es para Dios. Ángeles, con todos ustedes, amadas, benditos y benditas de Dios. No les digo que Dios los bendiga porque están ya bendecidos. Gálatas 3:9.